Bueno, pues vamos a repasar algunos temas que nos fallaron del Bauer. Vamos a comenzar con la capacidad calorífica. El calor específico. Calorímetro. Y estados de la materia. Sí, básicamente son esos temas los que vamos a checar, sí. Sí, básicamente. Ok, comenzamos con la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria que requiere un objeto para poder elevar su temperatura. Y esto está representado por la siguiente ecuación. El calor va a ser igual a la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura. Ahora bien, el calor específico es simplemente la capacidad calorífica sobre una unidad de masa, por una unidad de masa. En el caso de la capacidad calorífica, se mide en joules sobre Kelvin. Y del calor específico en joule sobre kilogramo Kelvin. ¿Sí? Joule sobre Kelvin. Y kilogramo, kilojoule. Bueno, joule, kilojoule, sí, es correcto. Ok. Entonces, estos dos conceptos se pueden, en especial el calor específico, se pueden relacionar con otra tercera ecuación, que sería igual de calor. Calor va a ser igual a la masa por el calor específico del objeto. Usualmente el calor específico va a ser con una C minúscula y capacidad de calor va a ser con una C mayúscula. Entonces, masa por calor específico del objeto, no deseo, por el cambio de la temperatura. Sabiendo que siempre en el cambio de la temperatura va a ser una T final menos T inicial, que va a ser la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del sistema. Para fines prácticos, en este curso vamos a analizar más que nada sistemas cerrados. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita vamos a borrar tantito esta parte. De calorímetro y toda la materia. Se rompió. Ok. Ahí está, me borra. Bueno. ¿Qué quiere decir? Sabemos que por la ley de la termodinámica, sabemos que el cambio de la energía va a ser igual a la energía que entra, la energía interna, menos la energía que sale. Y esto lo podemos volar a cero. ¿Por qué? Lo podemos volar a cero porque es un sistema cerrado. Y en un sistema cerrado podemos usar esto. Entonces, al momento de realizar un problema, lo que podemos hacer es simplemente ir sumando nuestros calores que van entrando. Y en el caso que pierda calor, vamos a quitarle con el signo menos. Y así nos ahorramos la parte de los signos sí, básicamente los problemas con los signos. Entonces, esas cuatro ecuaciones serían lo que nos va a relacionar lo que es la capacidad calorífica y el calor específico. Ahora bien, un calorímetro es un aparato, es un instrumento que sirve para medir la cantidad de calor necesaria para cambiar un objeto. Llámese el de un frasco, una probeta, me parece que se llama, donde el cual pueden meter los cubitos, y aquí a veces puede tener un pistón. O sea, hay muchos tipos de calorímetros, pero básicamente sirve para medir ese cambio que queremos investigar, ¿no? Ahora bien, ¿esto de qué nos va a servir? Esto nos va a servir para resolver muchos problemas de este tipo, de la primera ley de la termodinámica. Y antes de comenzar a aplicar estas fórmulas, vamos a explicar lo que serían los estados de la materia. Un tema muy importante que lo vemos desde la primaria, básicamente, son los estados de la materia. Y sabemos que son tres elementales. El estado líquido,
el estado sólido y el gas. Bueno, vamos a cambiar de ahora, sí, vamos a cambiar. Y vamos a ponerlo en negro para que se vea mejor. Vamos a poner sólido, líquido y gas. Así es, está mejor representado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Un sólido es simplemente un objeto, una masa, algo tangible, algo que tiene su estructura bien definida. Tiene un cierto volumen y va a ser constante. ¿No? En estos casos no vamos a ver masa variable, entonces simplemente un sólido, cualquier objeto tangible que podemos tocar, no va a alterarse su estructura molecular. Un líquido es aquel que, como tal, sus moléculas ya están un poco más dispersas. Aquí están un poquito juntas, aquí se van dispersando más, y en el gas ya están por todos lados, ¿no? Básicamente es la reagrupación de moléculas, el cambio en la energía, cambio de temperatura. Sabemos que si queremos pasar de sólido a líquido, a eso se le va a llamar condensación. No, perdón, sublimación. Ok, lo vemos desde la primaria, pero es muy importante, ¿no? Sabemos que si queremos pasar de sólido a líquido, esto va a ser fusión. Si queremos pasar de líquido a gas, va a ser evaporación. Si queremos pasar de gas a líquido, va a ser condensación. Y de líquido a sólido, va a ser pues congelación. Congelación. Entonces, estos son básicamente los cambios de la materia más importantes que veremos en este curso. Que claro, existen más, que son los drásticos, que puede pasar de líquido a gas, de gas a sólido, perdón, de sólido a gas o de gas a sólido, o sea, que son drásticos como tal. Y ya forman otros estados de la materia que, como tal, para fines de este capítulo no lo vamos a repasar tanto, pero es solo lo que más nos importa en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la fusión y la evaporación van a tener una relación importante al momento de hacer este cambio de estado. Para poder demostrar eso vamos a utilizar algo que le llamamos como calor latente. En el caso de sólido a líquido, calor latente de fusión, que va a ser la masa por el calor latente de la fusión. Cabe mencionar que un sólido, si estamos hablando de, por ejemplo, agua, un sólido sería un cubo de hielo. Entonces, temperaturas menores e iguales a cero, ¿cómo lo ponemos? Sí, temperaturas ya sea desde los 0 grados, que es cuando se comienza a congelar un objeto, comienza a solidificar, llámese el agua. A partir de los 0 grados ya comenzaría a volverse un sólido. Más abajo cada vez aumenta más disminuye más esta temperatura, entonces va a ser un sólido más y más firme. Pero ¿qué pasa si comienza a pasar de esos 0 grados? Comienza a ser 1 grado, 2 grados, 3 grados. Ahí es cuando comienza a convertirse en un líquido. Cuando ya comienza a aumentar aquí la temperatura de forma positiva, con esta ecuación podemos llegar a ese cambio, pasar de ese cambio para lograr ya no estar en el estado sólido, sino estar en el estado líquido. Y ahora bien, el líquido puede estar en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero cuando llega a una temperatura de 100 grados, esto es únicamente hablando del agua, porque de qué va a depender esa temperatura, va a depender del material. Entonces, hablando del agua, estamos hablando H2O, ¿no? Agua.
hablando del agua, en 100 grados ya como tal comienza ese calor latente de evaporación. Vamos, se va, ¿no? De vaporización, le dicen en el libro, ¿no? Calor latente de vaporización. Que como tal es lo que necesita el líquido para convertirse en un gas, para que sus moléculas se alteren y se pueda convertir en un gas. Entonces, pasando los 100 grados centígrados, ya comienza a convertirse eso. Y nos tenemos con esa ecuación. El calor va a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. Y lo mismo que pasa a la inversa. Que ya tenemos un gas y un gas puede estar a cierta temperatura, puede estar temperaturas muy altas. Pero ¿cómo haríamos esa condensación? Ahí es donde ya comenzamos a involucrar nuestras otras ecuaciones, que son las de calor, básicamente. De calor es igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Si queremos ir de sólido a líquido, siempre tenemos que tomar una temperatura inicial y una temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio va a ser a lo que se va a convertir. Si vamos de sólido a líquido, van a ser pasando los 0 grados. Entonces, por decir, tenemos un ejemplo que tenemos un cubo de hielo que está a menos 20 grados. Esta sería nuestra temperatura inicial. ¿Y cuál sería la de equilibrio? 0 grados. Porque queremos pasar a lo que sería lo que es el líquido. En cambio, si lo hacemos a la inversa, ¿cuál sería la temperatura de equilibrio y cuál sería la temperatura inicial? La temperatura de equilibrio serían nuestros menos 20 grados, porque eso es a donde vamos a llegar. Nuestra temperatura inicial serían los 0 grados. Siempre son unas brechas de temperatura, de que si le pasa tantito, ya pasa a otro estado de la materia, y si le pasa tantito, igual pasa a otro. Entonces, básicamente esta es la relación que existe entre la capacidad calorífica, el calor específico, la primera ley de la termodinámica, obviamente, un calorímetro, que es, ya vemos que es un aparato que sirve para medir ese calor específico, y los estados de la materia. Ahora bien, podemos resolver un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto calor Q se requiere para convertir 0.500 kilogramos de hielo a una temperatura de menos 30 grados centígrados en vapor? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir de sólido a gas. No vamos a hacer el caso de hacerlo drásticamente, vamos a ir por pasos, ¿no? En vapor a 140 grados centígrados. Para eso vamos a requerir algunos datos, ¿no? Vamos a requerir el calor latente de fusión del agua, ¿no? Calor latente de fusión del agua es 334 kilojoules sobre kilogramos. Latente de fusión de H2O, 330 kilojoules sobre kilogramo hora o Kelvin. No, kilogramo nada más. ¿Qué más vamos a necesitar? El calor latente de vaporización, que serían 2260. Este es de fusión, ¿no? Y este es de vaporización, lo vamos a poner con una B, de H2O. ¿Cuánto podemos quedar? 2260. Más para corroborar los datos. 334. Puse 330, 334. Ay,
334. Y 2260. 2260 kilojoule kilogramo. ¿Qué más necesitamos? Nos dan... ¿Qué datos más nos dan? Tenemos la masa del hielo, M hielo, que son 0.500 kilogramos. Y nos da nuestra temperatura de equilibrio, ¿no? De final, menos 30. No, temperatura de equilibrio serían los 140 grados centígrados. Y la inicial serían menos 30 grados centígrados, ¿no? Entonces estos son nuestros datos del problema. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Lo podemos plantear como un dibujito. Digamos que tenemos un cubito que está a menos 30, ¿no? Y tiene esta masa. ¿Qué le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar un calor para después volverlo un líquido. Y después le vamos a aplicar aún más calor para volverlo un gas, ¿no? Entonces, tenemos que pasar paso por paso. Ahora bien, estando en el cubo de hielo, ¿qué necesitamos? Primero vamos a poner nuestra ecuación de la ley de la termodinámica, que va a ser el cambio en la energía, del sistema, la energía total, va a ser igual a la energía que entra menos la energía que sale. Como es un sistema cerrado, lo podemos volver a cero, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que considerar esta ecuación, la del calor, ¿no? Calor va a ser igual. También necesitamos otros datos. Necesitamos los calores específicos, porque no nos podemos saltar pasos. Lo bueno es que también son constantes, ¿no? Calor específico del agua es 4.19. Calor específico de H2O es 4.19 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Y el calor específico del vapor es 2.01 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Y el del hielo, está el del hielo, 2.06 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Ok. En cuestiones de las unidades, lo que vamos a hacer es dejar esto como grado Kelvin. No va a importar tanto en este problema, en estos tipos de problemas no va a importar. Lo podemos dejar así y no nos va a afectar tanto en nuestras ecuaciones. Entonces, ahora sí, para tener todo en sistema internacional, ¿no? Ok. Ahora sí, necesitamos contemplar nuestras dos ecuaciones que tenemos del calor, que relacionan a la capacidad calorífica y a la cantidad de calor, ¿no? Tenemos esta, que es Q, el calor, por la masa, por la capacidad calorífica del objeto, por el cambio en la temperatura. Y tenemos esta otra de calor, que va a ser la capacidad calorífica. Este era calor específico, y esta es capacidad calorífica, por el cambio en la temperatura, ¿no? Tenemos esta, y también, pues, las de fusión, ¿no? Calor de fusión es masa por el calor latente de fusión, y el de vaporización, este es fusión y este es vaporización, que es la masa por el calor latente de vaporización, ¿no? Estas son nuestras cuatro ecuaciones que vamos a usar básicamente en todo nuestro problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir nuestra ley y sumando calores. Entonces, primero estamos en la parte donde es un cubo de hielo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos pasar ese cubo de hielo a una
a la temperatura límite, que sería el cero, para pasar a esa conversión de sólido a líquido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta de la fusión, ¿no? Porque ese es la parte que vamos a hacer. Sí. Entonces, sabemos que el cambio en la energía total va a ser igual a nuestra Q1, digámosle por decir números, que tenemos, está mal, no, está bien, simplemente tenemos una ecuación aquí sobrada. En este caso no vamos a utilizar esa ecuación, ¿no? Únicamente vamos a utilizar estas tres ecuaciones. La de la capacidad calorífica y las de calor latente de fusión y de vaporización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que llegar a ese cambio, ¿no? A ese cambio de temperaturas. ¿Cómo nos dice el problema? Sí. Pero vamos a comenzar a llegar a ese equilibrio para ya pasar a nuestro cambio. Es al revés. Vamos a pasar a ese equilibrio y ya después al cambio, que sería la fusión, ¿no? Entonces, primero vamos a usar esta ecuación. Entonces, estamos en hielo, ¿no? Sería el calor del hielo que tiene actualmente. Entonces sería la masa de hielo por el calor específico del hielo por el cambio de la temperatura del hielo. Sabemos que está a una... ¿qué tenemos del hielo? Tenemos que está a menos 30 y queremos llegar a 0, ¿no? Entonces va a ser 0 menos 30, que esto sería nuestra delta T. Esto sería como tal nuestra primera parte de la ecuación. La segunda, que sería, ahora sí, ya podemos pasar a la parte de la fusión. Entonces, ahora sí, vamos a tener la masa de hielo, el calor latente de fusión, que sería 334, bueno, LFH2O. Sí. Ok. Este sería, digamos, de Q1, Q2. Y luego aquí ya estamos en el punto donde ya se comienza a derretir, ¿no? Y ahora sí, vamos a utilizar como si ya fuera un líquido. A partir de aquí ya se convirtió en un líquido y ya vamos a comenzar a tratarlo como un líquido. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. Masa de H2O. Va a ser la misma masa, no va a cambiar. Capacidad calorífica del H2O por el cambio de la temperatura. Ya estamos a 0 grados y queremos llegar a 100 grados, ¿no? Entonces sería 100 menos 0 grados. Y ahora sí, utilizamos la siguiente ecuación de que ya estamos en líquido, queremos pasar a un gas, tenemos que usar el calor latente de vaporización. Entonces, tenemos la masa del agua o del hielo, que va a ser la misma masa, por el calor latente de fusión, ¿de qué? Del vapor. El vapor, ¿no? Ahí está. Perdón, calor latente de fusión para pasar de líquido a gaseoso, ¿no? Ok. Sí. Ahora bien, aquí ya se está comenzando a hacer gaseoso nuestro inicial sólido, pero aún no hemos llegado a nuestra temperatura de equilibrio. Sabemos que nuestra temperatura de equilibrio son 140 grados centígrados, en este caso lo vamos a hacer en Kelvin, ¿no? Entonces, ahora sí, sería la masa del hielo o del sólido, del líquido, o en este caso ya del gas,
por el calor específico de, ¿dónde estás? El vapor, por el cambio de la temperatura. Nuestra temperatura de equilibrio son 140 grados centígrados. Nuestra temperatura a la cual ya estamos son los 100. Y ahora sí, simplemente tenemos que hacer nuestra sustitución. A ver, tenemos la masa del hielo, que es 0.500 kilogramos, ¿no? Por el calor específico del hielo, que es 2.06. Como es kilojoule, es por 1000, ¿no? 2, 3. Pero los ceros a la derecha no importan, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por nuestro cambio en la temperatura, que serían 30 grados, ¿no? Porque menos por menos más. Aquí tenemos 30.9 Ahora en esta parte, la masa del hielo, pues va a seguir siendo la misma masa, 0.500 por el calor latente de fusión, que son 334. Y esto nos da 167. Bueno, en estas son kilojoules. Y aquí 167, me parece que son joules. No, también son kilojoules. Todos lo estamos manejando en kilojoules. Ok. En esta otra parte, la masa del agua, que va a seguir siendo la misma, 0.0500, no, 0.500 por el calor específico del agua, que es 4.19 kilojoules. Por nuestro cambio en la temperatura, que van a ser 100 grados. Y aquí son 209.5 kilojoules. Ahora aquí la masa del agua, 0.500 por calor latente de vaporización, que van a ser 2260. Esto nos da 1130. 1130 kilojoules. Y la última parte, la masa del agua, 0.500 por el calor específico de el vapor, que es 2.01, por el cambio de la temperatura, que van a ser 40 por 140 menos 100. Y esto nos da 40.02. Y simplemente tenemos que hacer nuestra suma de calores. Tenemos comezón. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? 30.9 más 167 más 209.5 más 1130 más 40.2. Esto nos va a dar 1577 kilojoules. 1577 kilojoules. Y básicamente esta sería la forma de resolver pues un ejercicio de este tipo utilizando los conocimientos ya adquiridos. Sí me tardé un poquito porque pues ya estoy un poquito cansado, pero ánimo, ya mañana se queda el semestre, entonces a darle con todo.